El fuego es una combustión, es decir, una reacción química de oxidación entre un combustible, que es una materia capaz de arder y de consumirse, como por ejemplo el papel, la madera, el plástico, la tela, la gasolina, los disolventes y el gas. Un comburente, que es un cuerpo que al entrar en contacto con otro permite la combustión. Por ejemplo, el oxígeno, el aire y los peróxidos son gases comburentes. Esta reacción solo es posible en presencia de una fuente de energía producida por una fuente de calor, como una llama o una chispa, por ejemplo. Es lo que se denomina el triángulo del fuego, que establece los principios de lucha contra el mismo. Si falta uno de los tres elementos del triángulo del fuego, la combustión no puede producirse. Si el foco carece de combustible. Si falta el aire. Si el foco se enfría y la energía aportada por la fuente de calor disminuye, el fuego se apaga por sí solo. La naturaleza de la materia combustible determina la clase de un fuego. Los fuegos de materiales sólidos, como la madera, el papel, el cartón, la tela y el cuero, por ejemplo, que forman brasas durante su combustión, se denominan fuegos de clase A. Los fuegos de líquidos o sólidos, como la gasolina, el gasoil, los disolventes, las grasas, las materias plásticas y el caucho, forman parte de la clase B. Tras su combustión completa, los líquidos no dejan residuos. Los fuegos de gases, como el butano, el propano, el metano, el acetileno y el gas natural, son de la clase C. Los fuegos de metales, como el magnesio, el sodio, el aluminio, se denominan fuegos de clase D. El agente extintor más utilizado es el agua, ya que casi siempre es posible conseguirla. El agua actúa de dos maneras sobre un foco: mediante una acción directa, sofocando el foco. Al recubrir las materias combustibles y al producir vapor, las aísla del oxígeno del aire ambiente. Al faltar el comburente, el foco se extingue. El agua actúa asimismo por enfriamiento. Al disminuir la fuente de calor, el fuego se interrumpe. El agua proyectada como agua a chorro o chorro de lanza penetra perfectamente dentro de un foco y dispersa los materiales. Estos dos efectos favorecen la extinción de un fuego de clase A. El agua pulverizada incrementa considerablemente el efecto de enfriamiento, gracias a una vaporización más importante y a la reducción de la radiación térmica. Resulta eficaz sobre fuegos de clase A y, en determinadas circunstancias, sobre fuegos líquidos de clase B, al reducir la temperatura por debajo del punto de ignición. Añadir un producto humectante al agua le permite extenderse aún mejor por encima de los combustibles. Además de reducir la temperatura del foco, forma una pantalla entre el oxígeno del aire y los combustibles. El foco se extingue y el fuego se apaga. Este tipo de agua se utiliza en fuegos de clase A y de clase B. Algunos productos denominados emulsores, mezclados con agua en mangueras especiales, producen espuma que actúa por sofocación en el foco. Se utilizan en fuegos de clase A y B. Se desaconseja el agua a chorro sobre instalaciones eléctricas por motivos de electrización y deterioro del material. El empleo del agua como agente extintor está totalmente prohibido en algunas industrias, como en la metalurgia del aluminio, ya que las reacciones químicas con el producto pueden provocar simultáneamente proyecciones y explosiones del mismo. El polvo, que se compone de sales como el bicarbonato sódico o potásico, actúa, por ejemplo, por sofocación, recubriendo los combustibles con una capa impermeable al oxígeno, aunque también desprenden vapor de agua y dióxido de carbono. Actúa también por enfriamiento, ya que los gránulos de polvo absorben calor y reducen la temperatura del foco.
El polvo denominado BC actúa de forma eficaz en los fuegos de clases A, B y C. El polvo ABC, denominado polivalente, se utiliza con eficacia en los fuegos de las clases A, B y C. El dióxido de carbono o gas carbónico licuado produce a la temperatura ambiente una cantidad importante de gases. 1 kilo produce 560 litros, un tercio de los cuales se transforma en nieve carbónica, que provoca 3 efectos en el foco. Proyectado de forma violenta, provoca un efecto de soplo. Al cubrir la superficie del foco, actúa por sofocación. La nieve carbónica, que está a una temperatura muy baja, de alrededor de menos 80 grados, actúa por enfriamiento. El dióxido de carbono se utiliza para los incendios de clase B, así como para los de origen eléctrico. En un lugar cerrado, una sala informática, por ejemplo, la utilización del dióxido de carbono como agente extintor en saturación total presenta riesgos de asfixia grave y mortal. Otros gases de extinción, como el inergen, por ejemplo, que es una mezcla de gases inertes, permite la extinción de un incendio con, entre otras, las siguientes ventajas. Ausencia de niebla en el momento de la emisión, un material expuesto no deteriorado. La arena seca actúa principalmente por sofocamiento. Es útil para combatir incendios de vertidos de hidrocarburos de clase B e incendios de metal en combustión de clase D. Según los combustibles, los incendios presentan distintas características. Para apagar dichos incendios, es preciso utilizar productos de extinción apropiados. Pero ante todo, no hay que olvidar que más vale tomar medidas preventivas y evitar que se desencadene un incendio.